las nuevas multas aprobadas para quienes andemos en la calle mandando mensajes de texto en los autos, y platicamos con el secretario del Trabajo, con Tomás Figueroa, sobre generación de empleos, salarios, y también si nos quieres mandar alguna crítica, alguna recomendación relacionada con el tema laboral, aquí la recibimos. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Nueva mañana con 5 minutos, de acuerdo a estudios que se han realizado sobre la vinculación entre los factores de distracción y la conducción de un auto, pues todo indica que textear, utilizar tu teléfono, ya ni siquiera para llamada telefónica, para hacer una llamada a través de tu teléfono, sino para textear, para mandar un WhatsApp o escribir un Twitter, estar en Facebook, incrementa entre 5 o 6 veces la posibilidad de tener un accidente de tránsito. Incluso estos estudios han determinado que conlleva más riesgo que incluso estar con unas copas arriba conduciendo tu auto, y genera mucho mayor peligro en la vía pública estar texteando, mandando WhatsApps, Twitter, estar en redes sociales. El Congreso del Estado aprobó la semana pasada una nueva legislación para elevar las multas para quien textee, quien mande mensajes al mismo tiempo que está conduciendo. Seguramente nos toca a todos verlo en la vía pública cuando vamos en nuestro auto, ver que el de enfrente está volteando para abajo en lugar de estar viendo hacia el camino y hacia el resto de los autos. El asunto aquí es, ¿realmente este problema se reduce incrementando las multas, incrementando las sanciones? Con este nivel de impunidad que estamos viviendo, lo vemos todos los días en la calle, coches en sentido contrario, mal estacionados, coches que se pasan los semáforos. Con este nivel de impunidad y la policía vial totalmente ausente, ¿realmente tiene sentido tratar de atacar este problema con mayores sanciones o mayores multas? Y para platicar sobre este tema, saludamos a Rocío Corona. Ella es impulsora de esta iniciativa y diputada local del PRI. Rocío, muy buenos días. Buenos días, con el placer de saludar a todo el auditorio que nos está escuchando aquí en el programa Cara a Cara. Oye, Rocío, platícanos un poquito de qué aprobaron la semana pasada, de cuántos serán las multas y por qué impulsar una iniciativa que lo que busca es incrementar las sanciones. Bueno, comentarle al auditorio que en esta reforma suben las multas, actualmente es de 1 a 5 unidades medidas de actualización, es decir, de 75.49 pesos hasta 377.45 pesos. Con esta reforma se eleva a la mínima a 378 pesos y la máxima a 755 pesos, es decir, de 5 a 10 unidades de medidas de actualización al automovilista propietario del vehículo, pues que se ha sorprendido conduciendo un vehículo de motor, sí, haciendo uso de aparatos de telefonía. Quiero compartir al auditorio que en este caso concreto no tendrán descuento alguno por pronto pago. Esta multa por textear manejando no tendrá descuento y deberá pagarse completita. Además, dentro de los transitorios de lo que acabamos de aprobar como Congreso de Jalisco, se propone un periodo de gracia de 120 días, o sea, 4 meses, a fin de que la Secretaría de Movilidad pues ponga en marcha una intensa campaña de concientización dirigida a los automovilistas por respecto al manejo responsable del automóvil y las consecuencias sociales y jurídicas de conducir haciendo uso del celular o cualquier dispositivo de comunicación. Diputada, ¿el periodo de gracia de 120 días es para no aplicar la nueva multa o para no aplicar ninguna multa relacionada con textear? No, específicamente esta reforma entrará en vigor hasta ese tiempo, por lo que se conserva lo que actualmente se tiene en la Ley de Movilidad de 1 a 5 días. Es decir, ¿entraría en vigor hasta febrero más o menos? Febrero, marzo. Va a depender mucho de la fecha en que se publique en el periódico oficial
para que pueda entrar en vigor esta reforma. Diputada, con este nivel de impunidad que vemos todos los días en la vía pública, gente que se pasa los semáforos, sentidos contrarios, se bloquean las banquetas, ¿por qué incrementar la multa será más eficaz para atacar el problema de quien está conduciendo y texteando al mismo tiempo? Miren, esta es una situación que nosotros lo reflexionamos mucho al interior del Congreso. Sí. La idea no es infraccionar, la idea fundamentalmente es que cambiemos de hábitos, es educarnos, es fomentar una nueva cultura vial. Los celulares, como efectivamente lo mencionabas hace un momento, son la primera causa de accidentes viales en México. Sí. Ya desplazó al alcohol. Según la Secretaría de Gobernación, al año alrededor de 24,000 personas pues son víctimas de accidentes provocados por el uso indebido del celular mientras se maneja. Y la Secretaría de Movilidad ha señalado que en Jalisco 7 de cada 10 accidentes viales son producidos por textear o manejar haciendo el uso del celular. Es importante que el auditorio conozca que de acuerdo a estudios y encuestas que lleva a cabo el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, pues ha advertido que contestar una llamada o observar la pantalla del celular incrementa un 400% la posibilidad de sufrir un accidente. Y además denunció la CONAPRA que el 40% de la población pues utiliza el celular mientras conduce. Por lo tanto, le repito la pregunta, diputada, entendemos el problema. ¿Por qué, digamos, incrementar al doble la sanción tendría mayor impacto y no reducir los niveles de impunidad? Bueno, es que lo que nosotros queremos más que nada que se haga una reflexión. Cuando se suspendieron las famosas fotomultas, ¿sí?, aumentó el número de accidentes y esto propició una situación que fue contraproducente. Consideramos nosotros que se deben de tomar medidas más drásticas y más severas para inhibir el uso y abuso del celular, porque la necesidad nos pone ante esta necesidad, y que además tomemos conciencia de que debemos manejar con precaución para no ser sancionado por la autoridad. Esta es una reforma necesaria pues para evitar accidentes. Recordemos que con la vida de otras personas no se juega. Sí, yo creo, diputada, que usted y yo estamos de acuerdo con eso. Incluso te diría que es muy irresponsable estar conduciendo y al mismo tiempo mandando mensajes de texto o estar en redes sociales. Lo que no entiendo es por qué subiendo las multas, las sanciones, en ese momento veremos un cambio en el nivel de accidentes que se producen por textear en la vía pública y en los automóviles. Te lo digo porque creo que el éxito de un programa como por ejemplo El Torito sí tiene que ver con la sanción, que es alta, pero sobre todo con el hecho de que sabemos que quien cae en el Torito difícilmente podrá escapar la responsabilidad de haber conducido y haber tomado algunas copas de más. Es decir, ¿cómo hacerle para reducir la impunidad y no siempre estar instalados en el debate sobre las sanciones y las multas? Bueno, es que aquí es una cuestión de cada uno de nosotros en lo personal, en lo particular, de que debemos de tomar conciencia, como lo vuelvo a señalar, de las consecuencias tan lamentables que se pueda tener. Sí. Recordemos, Enrique, que es muy frecuente el golpe de alcance, que provoca congestionamientos, contaminación, estrés y malestar entre la gente, solo porque pues un irresponsable pues va atendiendo su celular. No hay pretexto para atender el celular. Si la llamada es urgente, pues razón por demás para que deba de contestarla pues con responsabilidad, orillarse, estacionarse, parar el automotor y atender la llamada. Esta es una situación sí preocupante, sí se necesita uno como ciudadano que conduce, pues el volante y el celular no se llevan, y que manejar requiere concentración y no distracción. Nos dice Gustavo Lozano con relación, diputada, a este asunto de las multas. ¿Por qué no unificar funciones, por ejemplo, de la policía vial y la de prevención? Es decir, que solamente exista una para que terminen de alguna forma supervisando y busquen disminuir los impactos de la impunidad que vivimos todos los días en la vía pública. ¿No crees que también serviría para tener más ojos en la calle y evitar que quien está conduciendo al mismo tiempo que textea pues pueda provocar un accidente?
Pues sí, efectivamente genera situaciones que se escapan de control. Recordemos que el uso de este dispositivo móvil produce distracción visual porque pues desvías la vista del camino, un ojo al gato y otro al garabato, distracción manual porque quita las manos del volante, distracción auditiva, pues estás ahí más al pendiente de identificar el timbre de llamada o mensaje entrante, y algo muy importante, la distracción cognitiva, porque pues pierdes la noción del tiempo porque desvía la atención de lo que estás haciendo. O sea, sí es un tema preocupante que va a la alza y que nosotros queremos que pues tengamos que buscar los mecanismos o estrategias que nos permitan inhibir el uso y abuso del celular. Diputada Rocío Corona, gracias por tu tiempo y muy buenos días. Buen inicio de semana. Gracias. Y un saludo a todos nuevamente. Ahí está, esta propuesta que ha generado tanta discusión, tanto debate después de que se aprobara en el Congreso la semana pasada. Estamos en Cara a Cara, les recuerdo 33 18 80 76 41, ya estamos recibiendo mensajes de WhatsApp sobre el tema de las multas. Al regreso hablamos sobre empleo, sobre salarios, sobre todo lo que tiene que ver con la agenda laboral. Está aquí con nosotros el secretario. Regresamos. Zona 3, Estética Auditiva, en el 91.5 FM. Síguenos en Facebook como Zona 3 Noticias. De la mañana con 19 minutos, estamos de regreso en Cara a Cara. Escríbenos sobre trabajo, empleo, salarios, alguna queja que tengas. Aquí está con nosotros Tomás Figueroa, el secretario del Trabajo y Previsión Social. Secretario, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo, como siempre, a todo tu auditorio. Hace algunos días tuviste una reunión con el ombudsman, con el actual ombudsman, con Alfonso Hernández Barrón, para platicar sobre el asunto de la discriminación laboral, que es uno de los temas que no aparece mucho en la agenda pública, pero que está ahí presente contra mujeres, contra minorías vulnerables. No sé en específico qué acordaron en esa reunión. Bueno, primero, esta reunión se deriva desde que recién llegó el nuevo titular de Derechos Humanos. Inmediatamente nosotros nos pusimos en contacto con él, por motivos de agenda hasta hace poco se pudo hacer la reunión, y la idea era que conociera principalmente cuáles eran las acciones que estaba haciendo la Secretaría del Trabajo en materia de discriminación, en materia de la no incorporación del sector vulnerable, como son discapacitados, adultos mayores, mujeres, en ese terreno, y todas las acciones que hemos estado, que las conociera, las revisó, las vio, les parecieron muy interesantes, y producto de eso vamos a trabajar un convenio de colaboración para poder intensificar, sobre todo socializar con los trabajadores, que es la parte fundamental, y también con los patrones, ¿por qué no decirlo?, cuáles son todos estos derechos, el acceso que se debe de tener al empleo digno, al trabajo formal sobre todo, y ese es en lo que acordamos. Estamos trabajando las estrategias para hacer esta comunicación y difusión principalmente, para poder próximamente anunciar estos trabajos conjuntos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría del Trabajo. La discriminación es un delito. La discriminación es un delito. Hay que recordar que... Contra mujeres, homosexuales, contra todos. Contra alguien con alguna discapacidad. Hay que recordar, Enrique, que las reformas al artículo primero constitucional en 2009 fueron un cambio de paradigma en materia de derechos humanos, ¿no? Sí. Y el principio por persona, como tú bien lo señalas, da como eje para que todas las autoridades, todas las instituciones, y en este caso incluso las autoridades administrativas, ya puedan interpretar la Constitución en beneficio de las personas. Y en ese sentido nosotros hemos puesto especial énfasis en el sector. Hemos sido el estado que más incorporación, por ejemplo, hemos tenido de personas con discapacidad. Recientemente tuvimos una feria de empleo exclusivamente para personas con discapacidad. Tuvimos más de 2,200 vacantes para este sector vulnerable.
Y bueno, pues estamos haciendo acciones concretas que tienen a Jalisco con los números que ya conocemos, ¿no? Si yo le niego un trabajo a un joven por su aspecto físico, a una mujer porque tiene algunas semanas de embarazo, a un homosexual porque el patrón es homofóbico, ¿qué tipo de sanciones podría tener? Nosotros tenemos, para empezar, existe en la Secretaría la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que de manera gratuita asiste en la parte legal para poderles brindar asesoría a estas personas o a cualquier persona que sienta que se está vulnerando el derecho del trabajo o que hay un tipo de discriminación, independientemente que también lo pueda hacer ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros estamos haciendo ese vínculo para facilitar y sobre todo darle difusión. ¿Qué hemos estado haciendo con el sector empresarial? Dándoles información, por ejemplo en la Secretaría de Educación, en la Secretaría del Trabajo conformamos una comisión de igualdad para que nadie pueda ser acosado laboralmente. Si existe algún tipo de acoso laboral o discriminatorio, se pueda atender esa resolución, lo puedan hacer de manera anónima. ¿Pero son sanciones severas? Son sanciones severas. ¿Y qué tan difícil es probarlo, secretario? Porque entiendo que una persona, un alguien de recursos humanos, un director de una empresa puede decir, pues yo no la contraté por esto. Bueno, ahí... Pero está claro, ¿no? Cuando ves el caso dices... Ese es justamente... Hay una serie de requisitos que hay que estar atendiendo y sobre todo que esa es la parte que tuvimos esta reunión con el propio comisionado para poder establecer mecanismos de difusión, cuáles son las cosas que se requieren para acreditar el tema de que hay algún tipo de discriminación y que todas las personas lo conozcan. Ese es el tema que estaremos trabajando y que próximamente estaremos dando a conocer a los medios de comunicación que nos ayudarán a difundir esto para poder impedir o mejorar el tema de la no discriminación. Oye, siempre me dices próximamente. No, ¿próximamente cuándo? 24 de noviembre. 24 de noviembre, ¿presentan eso? Presentamos este... Y todavía vas a estar en la Secretaría. Todavía voy a estar en la Secretaría. Ese día, el 24 de noviembre, no por eso, pero sí, ya sabes que se vienen tiempos de pedir licencia y entonces, pero 24 de noviembre seguirás y ese día harán el anuncio sobre medidas no discriminatorias. Así es, estrategias sobre todo, principalmente de comunicación, de información o informativas a todos los... tanto a los empleadores como a los trabajadores, ¿no? Secretario, y los anuncios que vemos en los periódicos o muchas veces en avisos de ocasión de buena presentación, determinadas características, que de pronto pueden entrar en una forma discriminatoria incluso de ver a la mujer. ¿Se puede hacer algo con eso, secretario? ¿Están cayendo en prácticas discriminatorias o es autonomía de la empresa poder determinar con quién quiere trabajar y con quién no? Bueno, hay que recordar que las empresas tienen unas necesidades dependiendo incluso de cuál es su giro. Y para algunos tipos de trabajo se requiere personal especializado, personal técnico, es decir, hay una serie de requisitos que las propias empresas establecen. Lo que no podemos nosotros y lo que debemos evitar es justamente que con esas experiencias, con esa escolaridad incluso, no puedan ser sujetos a un tipo de discriminación. Pero lo que estamos haciendo el día de hoy es vincular a este sector productivo. Pero una cosa es, perdón, secretario, sí, digamos que pidas una cierta presentación, educación, todo lo demás, y otra es que se apueste por perfiles con ciertos rasgos raciales, que lo vimos en las encuestas de discriminación que se presentaron el año pasado. Vemos que la gente con piel más oscura habla de discriminación, que ha tenido problemas en los trabajos. Es decir, ese tipo de cosas que de pronto están detrás de la buena presentación, ¿no te parece que pueden ser prácticas discriminatorias? Claro, y eso, para eso está, incluso ahí está la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros lo que hacemos es... Pero si son privados, la comisión no puede hacer nada. No, porque es contra el Estado la comisión estatal. Hay que recordar, insisto, este cambio de paradigma a partir de las reformas al primero constitucional. O sea, ¿sí podría ser una recomendación contra privados? Es un asunto que tiene que ver con discriminación, es decir, no solamente la discriminación se da en instituciones públicas, finalmente la discriminación es un tema que afecta a la humanidad y eso es un asunto que tiene que resolverse y que debe de atenderse en caso de que estuviera
acreditada esta discriminación, ¿no? Cito, los inspectores estuvieron en la zona, la encomienda fue revisar las condiciones laborales y contractuales de los trabajadores, no señalamos a ningún trabajador por el contrato, revisamos que se cumplan sus derechos, esto lo dijiste tú, después de las revisiones en la colonia Providencia a los trabajadores de la construcción. Secretario, ¿por qué los trabajadores de la construcción no están cayendo ustedes en un cierto tipo de discriminación? No, al contrario. ¿Al criminalizarlos a ellos? Justamente la solicitud que hacen los vecinos de la colonia Providencia es porque, desde mi punto de vista, incluso estaban estigmatizando a este sector. Los vecinos. Los vecinos, sí. Es decir, ¿Y ustedes reaccionaron antes? El fiscal tuvo una reunión con ellos y les ofreció que íbamos a hacer una revisión del tema, por el tema de la inseguridad, él en ejercicio de las atribuciones que le concede la propia Constitución en materia de seguridad pública. En el caso de la Secretaría del Trabajo hicimos este acompañamiento. Nosotros, cuando acudimos a hacer una inspección, lo que hacemos es justamente verificar que se estén atendiendo todas las normas oficiales, los reglamentos en beneficio de los trabajadores, es decir, que cuenten con seguridad social, que tengan acceso a la vivienda, que tengan las condiciones para poder desarrollar el trabajo de manera adecuada y que no haya ningún tipo de discriminación en el trabajo que desempeñan. Nosotros no fuimos con el ánimo por estigmatizarlo, incluso lo ¿Pero sí hicieron un padrón? No, nosotros incluso lo declaré Ese también. que la Fiscalía. Nosotros no podemos hacer, ninguna institución pública puede hacer ningún tipo de padrón y menos ponerlo a disposición por la protección de datos que nos obliga la propia ley, y allí estuvimos haciendo una revisión. Lo que hicimos de manera conjunta con la Fiscalía fue que ellos les brindaran pláticas a los trabajadores en ese momento que acudimos a hacer la revisión al trabajo que desarrollan los albañiles, y les platicaron de cuáles son sus deberes y obligaciones respecto Pero seguro del libre se encontraron tránsito, con ¿no? un cochinero de derechos sociales, porque si No, hay un lugar donde no hay garantías, donde se paga por semana, bueno, en efectivo es en la construcción. Debo de decirte que de las 5 empresas que nosotros de manera aleatoria escogimos para poder ir a hacer esas revisiones, acudimos a las 5 y no detectamos ningún tipo. O sea, estaban ante el Seguro Social. Estaban inscritos en el Seguro Social, tenían fondo de ahorro. Fondo de ahorro, acceso a la vivienda. Oye, pues las eligieron muy bien, porque lo que sabemos es que el sector de la construcción se paga en efectivo, sin contratos. No, bueno, nosotros y debo decirlo muy claro, hemos hecho en este año más de 8,000 inspecciones en todos los establecimientos febriles. 1,700 le han correspondido al sector de la construcción. De ellas hemos detectado 22 irregularidades en el ramo de la construcción, y si tú te has dado cuenta, normalmente es porque no tienen los elementos o las herramientas que les garanticen la seguridad. Esto es, más de 1,60 m tienen que utilizar arnés, tienen que utilizar cables de protección y casco, por ponerte un ejemplo. Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Muchas veces hemos llegado, están los materiales allí y el trabajador no los usa. Inmediatamente procedemos a la que es una negligencia del trabajador, no del patrón. Es un tema cultural, sí. Pero también hemos detectado en 22 empresas del ramo de la construcción, de las 1,700 que hemos revisado, que no cuentan con las condiciones mínimas. Pero de 22 seguridad. de 1,700. 22 no, de no 1,700. Son muy poquitos. En términos porcentuales, no quiere decir que sean todas. Nosotros tenemos 40 inspectores que hacemos estas revisiones en todo el estado de Jalisco, pero también hemos revisado cuando un lamentable deceso en Puerto Vallarta, fuimos a hacer una inspección extraordinaria a raíz de este acontecimiento. Cuando llegamos ya estaba indemnizada, ya estaba la viuda, es decir, estaba en el Seguro Social, se había dado, ya había recibido sus gastos funerarios, es decir,
lamentablemente fue un accidente. No había nada de seguridad, ningún riesgo. No tenía, fue realmente un accidente. Cuando hay un accidente hay una imprudencia de alguien, ¿no? Entonces, puede ser acreditable al patrón o puede ser acreditable al trabajador. En este caso, lo que encontramos es que estaba dentro del Entonces, seguro por lo que social. ustedes han visto, la mayoría de las empresas de la construcción La mayoría de las respetan empresas, los derechos laborales, también las horas de trabajo. Las horas de trabajo, incluso no sé que los trabajadores, pues para no perder su trabajo, están mintiendo. Incluso recientemente, no, es que no es un asunto de mentir, porque nosotros lo que hacemos es justamente cotejar. Vemos los trabajadores, pedimos sus nombres. Y van al Seguro Social. Después nos pasan ellos su nómina y nosotros hacemos el ¿Y cómo cruce. saben que sí trabajan 40 horas? Porque tenemos ahí la documentación, los recibos de nóminas, que no tienen más de 3 de horas extras, de más de 3 días por semana. Es decir, nosotros tenemos con documentación allí, pero también a la par tenemos un teléfono que está a disposición de los trabajadores, que es el 301000, y allí de manera anónima estamos recibiendo las denuncias que se presenten si algún trabajador o cualquier persona alguna omisión en sus derechos ve algún tipo de irregularidad en algún establecimiento febril o algún tipo de negocio. Nos pueden hacer esta documentación y sí tenemos demandas, hay que decirlo, tenemos demandas que se han presentado. Nosotros en promedio recibimos 22,000 demandas al año, de las cuales el 50% aproximadamente se resuelven de una manera conciliatoria y el resto continúan el proceso legal correspondiente, ¿no? Solo recordar el teléfono 30301000. Así es. 30301000 para hacer denuncias por irregularidades laborales. Vamos al corte, seguimos con Tomás Figueroa. Zona 3, a tu gusto. Un plus en el 91.5 FM. www.zona3.mx. Mañana con 38 minutos, escríbenos 33 18 80 76 41, críticas, recomendaciones, comentarios, preguntas, lo que quieras. Aquí está abierto el WhatsApp de Cara a Cara en Zona 3 Noticias para que le escribas y le preguntes al secretario Tomás Figueroa. Secretario, a ver, no hemos hablado sobre el tema de los salarios. Hace poco el gobernador dijo, he dado instrucciones al secretario Tomás Figueroa Padilla para que primero se les informe a los empresarios que empezaremos con operativos para revisar que todos de entrada estén pagando igual a los hombres y a las mujeres, a trabajo y desempeño igual, salario igual, declaró el gobernador en el marco de la segunda sesión ordinaria del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión Social. ¿Cuántas empresas han revisado y cuántas de estas incumplen en materia de paridad salarial entre hombres y mujeres? Bueno, a mismo trabajo, digamos, ¿no? En todo el año hay que recordar que te daba el dato de las más de 8,000 inspecciones que hemos realizado. Las últimas han sido poco más de 500 a partir del día de que se declaró que hizo la declaración el señor gobernador y la instrucción que nos dio a la Secretaría del Trabajo. Lo que nosotros tenemos ya es un formato de inspección, además de lo que establece la propia legislación y las normas internacionales. Metimos un apartado con perspectiva de género, es decir, además de lo que los obliga la ley, nosotros hemos estado platicando con las cúpulas empresariales para poder incorporar dentro de nuestros formatos de inspección una inspección con perspectiva de género. ¿Qué pedimos adicional? Si hay dos puestos y hay mujer y hombre en el mismo empleo, pedimos la nómina para verificar que se esté pagando de manera igualitaria. Esa es una... ¿Cuántas han identificado que no nosotros lo están hemos estado haciendo la revisión, estamos haciendo primero el desglose, porque hay que recordar que cuando nosotros acudimos a las empresas a hacer las inspecciones, ellos tienen un periodo de 8 días, en algunos casos de 15 días, para que nos lleven toda la documentación, es decir, para que acrediten todos y cada uno de las obligaciones que tienen como patrones
¿Entonces no han identificado un solo caso de alguna empresa? Nosotros así de las que a simple vista hemos revisado, no hemos detectado que haya diferencias salariales. Incluso en el sábado pasado estuve en la celebración de los 25 años de una empresa muy importante de pan en nuestra entidad, que ya tiene 60 años aquí y 25 en una área, donde incluso ahí ellos arrancan con 3 salarios mínimos, es decir, no se van a contratar gente con 1 o 2, sino comienzan, el trabajador que llega empieza con 3 salarios mínimos. Por las condiciones en las que se desarrollaba su trabajo, requería una fuerza importante porque era de cargar mucho material para la entrega en los centros de servicio donde ellos entregan sus mercancías. No tenían prácticamente ninguna mujer. Hoy tienen el 10%. Más o menos se entiende, ¿no? Tienen el 10%. Tiene un componente físico. Pero ya tienen una meta y los felicité y me dio mucho gusto escuchar ese proceso que tienen dentro de sus metas este próximo 2018 llegar al 30% de mujeres en este ramo de... Ahora, supongo que cuando Raquel Partida hizo el estudio de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ustedes lo conocen muy bien, esa investigación que hizo Raquel, pues ella identifica algunas empresas que no cumplen con eso, porque para medir la brecha tienes que tener casos concretos. Hay que recordar que ese fue un dato estadístico, que fue un dato pero hay casos académico, concretos. hay casos concretos. ¿Y no han ido a revisar esas empresas? Nosotros estamos haciendo la revisión, nos fuimos primero con esas empresas, pero en términos generales nosotros ya establecimos incluso convenio con la Delegación Federal, porque las industrias que a ellos les corresponde verificar tienen un mayor número de trabajadores, porque son industrias como, ellos ven temas del azúcar, ven refresqueras, ven industrias con un mayor número de trabajadores que pueden estar en esas condiciones y poderlas acortar. Traemos una estrategia conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Delegación del Trabajo Federal y la Secretaría del Trabajo para esperar que al finalizar el año tengamos los resultados que establecen. Es muy fácil esconder que les pagas menos a las mujeres que a los hombres. No es porque sí es fácil, secretario, porque lo que tienes que hacer es decir que son puestos diferentes y que por lo tanto lo justificas. Nosotros lo que hacemos es incluso una revisión de los puestos, es decir, pedimos sus manuales. Pero ahí está la información, la acomodan de tal manera pero que no pedimos la información. A ver, aquí y lo dijimos desde un inicio, no están obligados a pagar igual los empresarios. A mismo sueldo, a mismo puesto, sí. No. A mismas funciones, claro. Si no es discriminatorio. Pero si le ponen menos horas. Eso es lo que te estoy diciendo. Es decir, que es muy fácil esconderla y por eso ustedes no han encontrado un solo caso. No hay una obligación, digamos, por algún tipo de modificación, porque lo hacen en el día, porque lo hacen en la noche, porque son menos horas. Sí, lo esconden. Si no quieren hacerlo, no lo hacen. Este es un asunto de voluntad. Lo que nosotros hemos estado haciendo es un acompañamiento, una concientización con los empresarios. A través de las cúpulas empresariales nos han informado que están haciendo la difusión y están de alguna manera participando en este programa y en este proyecto. Lo que nosotros vamos a revisar es cómo lo tienen de alta en el Seguro Social. Sí. Y allí, tal cual, ¿no? Si no hay esta brecha, bueno, pues lo importante es que, también hay que decirlo, en los contratos colectivos, los sindicatos obreros ya pusieron dentro de sus contratos colectivos una cláusula de paridad. Es decir, hay que tender a la paridad. Los sindicatos. Sí, los sindicatos. Los sindicatos, por ejemplo, en el debate sobre el Tratado de Libre Comercio, no quieren que suban los salarios. Bueno, y los empresarios sí, ya el mundo está empezando a tener tintes medio extraños. Pero fíjate, Enrique, la Coparmex quiere que suba el salario mínimo y los sindicatos no. Pero el tema de subir el salario mínimo no es todo. Entiendo. Ese es un asunto pero es algo global. Que puede tomar el Estado. Los demás no los puede subir por decreto, el salario mínimo sí. Es una comisión, no le corresponde. El gobierno, la entidad pública. En este caso a Jalisco. Refirió al Estado como el órgano, ¿no? Lo que nosotros estamos teniendo es sinergias con el sector productivo y hoy tenemos números importantes. Tú ya los conoces, tenemos 84,000 nuevos empleos, tenemos en lo que va de esta administración 347,000 respecto de los 127,000 que se generaron
en la administración pasada. Es decir, traemos números importantes que solamente en este año estamos por debajo de la Ciudad de México, que en términos proporcionales y de habitantes, creo que Jalisco se posiciona como un millón más, ¿no? como una entidad importante. Sí. Ya no estamos en el tema de la generación de empleos, se sigue desarrollando, pero ahora estamos con mejorar las condiciones ¿haciendo qué? De los trabajadores. 2 o 3 acciones específicas que estén haciendo para subir los sueldos. Hablando con los empresarios y convenciéndolos de que este es un tema de productividad. Si bien es cierto, no los podemos obligar, pero sí los podemos convencer de que a mejores salarios a sus trabajadores hay mayor productividad, mejores condiciones y de mejores seguridad, ¿no? Etcétera. Pero es otra vez la voluntad, ¿no? Pero, o sea, como decisión pública no ha habido una sola para incrementar salarios. No hay medidas coercitivas en este momento, salvo que no cumplan con lo que establece la propia legislación. Nosotros podemos imponer multas, podemos clausurar, cuando vemos empresas que no están garantizando la seguridad de los trabajadores, y en ese terreno estamos metidos. A lo mejor he escuchado y vamos a trabajar una iniciativa para que se mande al Congreso del Estado y posteriormente al Congreso de la Unión, porque a nivel federal se pueden hacer reformas que puedan... El salario mínimo, sobre todo, ¿no? Y impuestos, un poquito, incentivos fiscales, incentivos, ¿no? Fiscales Uh-huh. a quienes generen mejores condiciones para poder emplear y dar mejores salarios a los trabajadores. Pero más allá de la voluntad de los empresarios, no hay ninguna propuesta del gobierno del Estado para subir salarios. No hay una propuesta ahorita concreta, la vamos a presentar a través de una iniciativa que estamos trabajando y que se está construyendo, ¿no? Vamos al corte, 9 de la mañana con 47 minutos. Al regreso seguimos con Tomás Figueroa para que nos platique de su futuro político. Ya estamos viendo cómo salen muchos integrantes del gabinete. Bueno, nada más va uno en este momento. Parece que el fiscal entre hoy y mañana podría salir del cargo, pero bueno, venimos platicando de esto la última semana. Vamos al corte. El renacer de los grandes hits. Zona 3, 91.5 FM. Síguenos en Twitter como Zona 3 Noticias. La mañana con 50 minutos. Seguimos en Cara a Cara con Tomás Figueroa, secretario de Trabajo. ¿Hasta cuándo, secretario del Trabajo? ¿Cuándo dejas el puesto? El día de hoy estamos trabajando de manera concreta, estaremos esperando, ya lo hemos comentado en algunos otros espacios, hay interés de participar en el siguiente proceso electoral. Tu plazo es el 14 de diciembre, ¿no? Sí, no, en el tema, ese plazo es justamente solamente para los que pretenden ir o ser candidatos al gobierno del Estado. Hay un calendario electoral que establece que los que quieran ser alcaldes o pretendan llegar al Congreso es a partir del mes de enero, los primeros días del mes de enero. Es decir, tú te vamos a ver aspirando al Congreso. Pues lo hemos platicado, yo he comentado que es importante que toda esta política que se ha llevado a cabo en el gobierno del Estado sería muy importante dejarla en la legislación para que no sea por voluntad política y hay una consolidación del Estado en materia legislativa, y en mi anterior empleo como subsecretario de enlace legislativo, creo que el Congreso es un órgano importante que hay que donde podemos aportar, y ya será decisión del partido si le sirvo en algún distrito para poder competir. Pero entonces sí, te ves en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo es un órgano constitucional, es un poder importante. Aunque la lista pluria está debatida en el PRI. Bueno, hay mucha gente que quiere ir a esa lista. Esos temas, la verdad es de que a mí siempre me ha gustado los retos y la participación. Creo que hoy hay mecanismos, hay un trabajo que se ha desarrollado en el gobierno del Estado. El gobernador, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional, ha demostrado tener congruencia en lo que dijo y lo que se hizo. Y creo que hay muchas posibilidades de poder comunicar a la ciudadanía de estos logros, y que la forma en la que el partido ha gobernado Jalisco creo que es digno de reconocer, y por supuesto que hay que socializarlo con la ciudadanía, ¿no? Gabriel hace una denuncia que involucra a un integrante del gabinete. Se la voy a pasar directamente a Tomás Figueroa, para que tú la revises, para que tú la cheques,
Porque digamos que por el asunto de datos personales y todo eso no podemos hacerlo públicamente, pero se lo pasamos directamente para que él tome las medidas necesarias. Con mucho gusto lo atiendo. Julián Sánchez, el teléfono que dan en relación a la Secretaría del Trabajo es un conmutador. ¿Pueden dar las extensiones a las que hay que marcar para realizar la denuncia? Sí, y justamente te voy a también dar un teléfono gratuito que para que nos ayudes a difundirlo es el 01800 08 72 707. Repito, 01800 08 72 707 y efectivamente el teléfono que les di, la extensión es la 26707. Esos son los teléfonos para que nos ayuden cualquier persona, cualquier trabajador a presentar su denuncia anónima y nosotros de manera inmediata tomamos nota y acudimos si es necesario al establecimiento que se está denunciando. Te piden si existe algún programa que integra a personas con discapacidad para laborar en gobierno del estado o municipio. Sí. Te lo manda y te deja ahí un teléfono. Tenemos aquí, yo tomo nota, tenemos un compromiso con el Secretario Técnico de Gobierno Abierto donde vamos a hacer un catálogo de puestos que son susceptibles a que sean ocupados por personas con discapacidad. Hay que recordar que Jalisco tiene un padrón a nivel nacional y estatal de personas con discapacidad, donde tenemos el padrón de habilidades para que las empresas sepan y puedan acudir a este padrón y podamos participar. El compromiso con el Estado es de incorporar al 3% de personas con discapacidad en la plantilla del gobierno del estado, ¿no? Actualmente estamos en el 1.5. Leo varios mensajes si quieres, secretario, y los Adelante. vas anotando si para que leas respuesta. Francisco Martín, ¿para qué renunciar a su puesto? Las posibilidades de que ganen en sus postulaciones son mínimas. Víctor Siur, los políticos son unos rateros, ganan como que estuvieran en Estados Unidos y el sueldo mínimo en México. Alfonso, buenos días, Enrique, ya para la masacre de datos para el secretario, no puede debatir tus argumentos, divaga con sus cuentas y acciones, gracias. Eduardo Hernández, al final de las buenas palabras e intenciones, ¿acaso la y el trabajador no tienen la conciencia y responsabilidad sobre denunciar y más importante reconocer sus derechos? 2409, creo que el secretario vive en un mundo feliz y si solo revisan nómina y documentación, ¿cómo se cercioran que realmente un trabajador esté en un centro de trabajo más de 40 horas a la semana? Hay empresas que trabajan con varias firmas de outsourcing y así evaden el salario igualitario entre hombres y mujeres. José Luis Rodríguez, buenos días, buen programa. ¿Podrían repetir el teléfono para las denuncias? Ahorita la repetimos. Tengo una pregunta para el secretario en cabina. En mi caso es una pregunta que la empresa no me contesta. El por qué, entre más gano con esfuerzo, más me descuentan en el seguro. Mi pregunta es ¿por qué? En relación de por qué le descuentan más del seguro. José Luis Rodríguez, esa es la pregunta. Gracias, José Luis. Buenos días, hago una corrección. El choque no es en Juan Pablo II. Gracias. 2563, puro bla, bla, bla. 0237, soy profesionista, mi empresa contrata gente más joven con mejores salarios, hacemos el mismo trabajo. ¿Dónde y cómo se denuncia? Este asunto es fundamental, sobre todo las personas que ya por su edad empiezan a tener problemas para emplearse. 1345, Enrique, ¿cómo checan las empresas de seguridad privada que tienen turnos de 12 a 24 o más 12 horas diarias? ¿Qué hace la Secretaría del Trabajo con la gente de seguridad privada? Muy buen programa, gracias. Josefina Asensio, buen día, ¿cuánto tiempo tarda en salir el laudo? Mi hijo tiene más de 2 años rescindido por el IMSS. 4072, ¿qué opina el secretario de Trabajo de policías de más de 60 horas? 6263, eso es mentira, todas las empresas de seguridad hacen trabajar más de 72 horas. 6892, muy buen día, saludos para el licenciado Tomás Figueroa. 3207, buen día, Enrique. Acerca de los lugares que dan 2 horas de comer, ¿qué hace que se extienda la hora a 10 horas por jornada? Como ahí, ¿qué se puede hacer? 0537, buen día, ¿qué se puede hacer con las empresas que entraron en el outsourcing? Roberto Chávez, gracias por tu comentario. Norma, ¿dónde denuncio el acoso institucional? Luis Carrión, buenos días, quisiera saber sobre porcentaje de ISR si aplica sobre el aguinaldo. Paul, la duda del millón, ¿qué se va a hacer con esos ingresos de las multas? Y bueno, ya hay muchos mensajes sobre las multas que platicamos con Rocío Corona. Y te dice Pedro Aguayo a través de Twitter si las inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo son un chiste comparadas con las de la Secretaría Federal, es decir, lo afirma. Y considero que las estrategias que han dado resultados son las caravanas del empleo. Algunos de los mensajes, secretario. Mira, me parece que con una respuesta podemos resumir algunas de las inquietudes.
creo que lo más importante para nosotros es hacer la denuncia pública. Por eso insistimos mucho en el tema de la denuncia anónima, porque podríamos aquí tener una lista de solicitudes y de peticiones y de dudas que sin duda existen. En estos teléfonos les damos la atención y le damos el seguimiento. Lo que nosotros no podemos es especular. Actuamos sobre bases, no podemos clausurar una empresa con dichos, sino con hechos, con sucesos y con evidencias. Ese es el tema que a mí me gustaría insistir en la ciudadanía, es de que hoy hay una secretaría que tiene un compromiso con el tema laboral. Jalisco desde el arranque, la reforma al sistema laboral prácticamente fue para resolver todos estos temas del outsourcing, de evitar que los trabajadores estuvieran, para legalizarlo más que para resolverlo, para ¿no? que estuvieran que no tuvieran la seguridad social correspondiente. Cuando un trabajador gana más, evidentemente se le descuenta más, pero eso va en favor de su pensión. Hoy estamos prácticamente lo que los empresarios me decían, no, es que los trabajadores no quieren estar en el Seguro Social, no quieren que los inscribas, pero eso sucede. Es decir, hay empleados, hay trabajadores que dicen, no me metas al Seguro Social, dámelo en efectivo. Y eso el Estado debe de estar atento, porque eso va en detrimento de su seguridad social y en detrimento de su pensión al momento de acumular sus horas. Entonces, repito, el 01800-08-72-707 para que nos llamen, nos digan el caso específico, y si no atendemos, entonces esperamos con mucho gusto las críticas. Secretario, gracias por haber estado aquí. A ver si nos toca otra entrevista antes de que dejes el campo. Al contrario, con mucho gusto. Para mí es muy importante este tema y estamos en este momento al 100% dedicados al tema laboral. Mañana hablamos sobre el polémico Frente Ciudadano por México, bien representantes de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana a las 9. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.